Hola, somos Francisca Céspedes, Lucas Cornejo, Nicolás Estrada, Marco Daza y Benjamín Gutiérrez. Somos estudiantes de Pedagogía en Educación Física de la Universidad Mayor y por medio de este video te vamos a explicar el esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular está conformado por partes como la clavícula, la escápula, el húmero, el radio y los huesos de la mano. Además, está conformada por el coxis, el fémur, la tibia, el peroné y los huesos del pie. Pero, ¿qué tipos de huesos son cada uno? Encontramos la clavícula como un hueso largo, la escápula como un hueso plano, el húmero, un hueso largo, el cúbito, un hueso largo, el radio, también un hueso largo, las falanges también son hueso largo. Encontramos la pelvis como un hueso plano, el coxis, un hueso corto, el fémur, un hueso largo, la rótula, un hueso sesamoideo, la tibia, un hueso largo, el peroné, un hueso largo y las falanges, hueso largo. Ahora te explicaremos la osteología, miología y artrología. En la osteología de la clavícula encontramos que es un hueso par. Con par se hace referencia a los huesos que se encuentran en ambos lados del cuerpo, derecha e izquierda. También vemos que es un hueso largo, en forma de S itálica. Luego vemos lo que es la artrología de la clavícula. En la clavícula encontramos dos articulaciones conectadas con otros huesos del cuerpo. Una de esas articulaciones de la clavícula es con el esternón, denominada esternoclavicular. Esta sirve de unión entre el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Valga la redundancia, es la unión entre el esternón y la clavícula. Esta articulación es de tipo sinovial y por encaje recíproco. La segunda articulación de la clavícula es con el omóplato o escápula, llamada articulación acromioclavicular. En esta vemos que se articula la escápula con la clavícula y con el húmero. Es una articulación tipo artrodia, muy inestable, y los movimientos que permite esta articulación son de rotación y desplazamiento anterior y posterior. Para finalizar con lo que es la clavícula, se hablará sobre la miología de la clavícula. En esta parte se encuentran tres músculos conectados a la clavícula. El primer músculo es el deltoides. Se origina en la cara antero-posterior de la clavícula. Se inserta en la cara lateral externa del tercio medio del húmero. Luego, el segundo de ellos es el trapecio. Este se origina y se inserta en las distintas fibras, superior, medio e inferior. El primer origen nace de la fibra superior. Pasa en la espina occipital hacia la séptima vértebra cervical. Esta se inserta en el extremo del borde superior de la clavícula. En la fibra media pasa de la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical a la tercera vértebra dorsal. Esta se inserta en el acromión. Y por último, en la fibra inferior, va de la cuarta vértebra dorsal a la 12ª dorsal, insertando finalmente en el borde superior de la espina del omóplato. Por último, encontramos en esta parte el esternocleidomastoideo. Este se origina en la apófisis mastoidea del hueso temporal. Pasamos a la escápula. En la osteología de la escápula se puede decir que es un hueso del hombro, par, plano y compacto, y que se encuentra en la parte posterior-superior del tórax. En la artrología de la escápula encontramos solo una articulación que es la escápulo-humeral. Esta se articula con la clavícula y con el húmero. Esta es una articulación de tipo sinovial, en artrosis. Además, cabe destacar que esta articulación es una de las más móviles del cuerpo, pero a su vez es una de las más propensas a lesiones. Luego, en la miología de la escápula, encontramos variados músculos conectados con la escápula. En la primera división encontramos tres músculos. Uno de ellos es el serrato mayor. Este se origina en la parte anterior de la escápula y se inserta en las 10 primeras costillas. Luego vemos el músculo subescapular. Este se origina en la fosa subescapular de la escápula y se inserta en la parte anterior y medio del troquín. Por último, como se puede ver, al igual que en la clavícula, encontramos el trapecio, del cual ya se ha hablado, por ende pasaremos a la siguiente división.
En la segunda división, al igual que en la primera, encontramos otros tres músculos conectados a la escápula. En esta parte, el primero es el romboides menor y mayor. Este se origina en todo el borde de la escápula, menos en sus dos puntas, y su inserción se divide en dos partes. Una es la inserción del romboides menor, que es en la apófisis espinosa de las dos últimas vértebras cervicales, y la otra inserción es del romboides mayor, que es en la apófisis espinosa de las cuarta y quinta últimas vértebras dorsales. Y el último de esta parte es el infraespinoso. Este se origina en la fosa infraespinosa de la escápula y se inserta en el troquier, detrás del músculo supraespinoso. Para finalizar, vemos la tercera y última división, en la cual solo encontramos un músculo. Ese músculo es el supraespinoso. Este se origina en la fosa supraespinosa de la escápula y se inserta en la parte más superior del troquier. Osteología del húmero. El hueso del húmero es de tipo largo, ya que predomina el largo con respecto a lo ancho. Ahora hablaremos de la miología del húmero. El músculo subescapular, supraespinoso en su faceta más superior y al infraespinoso en su faceta más externa, y al redondo menor en su faceta posterior. El músculo, que es el redondo mayor, pectoral mayor, dorsal ancho. Músculo del deltoides, braquial anterior. Ahora pasaremos a hablar de la artrología del húmero. Como bien se dijo, en la zona de la cabeza del húmero encontramos una superficie lisa, la cual es la zona de la articulación que está cubierta por fibra cartílagos y que forma parte de la articulación glenohumeral. También cabe destacar que esta es una de las articulaciones que posee más movimiento dentro del cuerpo humano. Osteología del radio. El radio es un hueso largo, par, no simétrico, situado por fuera del cúbito, en la parte externa del antebrazo. Como en todos los huesos largos, el radio consta de una diáfisis y dos epífisis. En la epífisis superior encontramos la cabeza, el cuello y la tuberosidad. Ahora, por parte de la diáfisis encontramos tres bordes, que serían el borde medial o interno. En este borde es donde se inserta la membrana que tiene unido el cúbito con el radio, la que es llamada membrana interoósea. Ahora, por parte de la osteología del cúbito, hay que decir que está situado en la parte interna del antebrazo. Es un hueso largo también, par y no simétrico. Como en todos los huesos largos, posee también una diáfisis y dos epífisis. En la epífisis superior encontramos el olecranón. Bien, ahora pasando a la miología, los músculos de la región del antebrazo se dividen en dos grandes grupos, los cuales serían los superficiales, dentro de los que encontramos el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo, el flexor cubital del carpo. Algo importante es que estos últimos músculos poseen un tendón en común, lo que significa que se origina en un mismo tendón, que sería a través de la epitroquia. Y este tendón origina tres subtendones, que cada uno daría lugar a un músculo distinto. Continuando con el flexor común superficial de los dedos, y dato importante a tomar en cuenta es que la mayoría de estos son flexores, y los que no son flexores son pronadores. Y por parte del grupo de los músculos profundos, serán el flexor común profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado. Bien, ahora hablando de la artrología, por la parte inferior veremos la articulación húmero-radial que se da entre el cóndilo humeral y la cabeza del radio, que será de tipo condilia. La siguiente es la que se da entre el húmero y el cúbito, que sería la articulación húmero-cubital, más específicamente entre el tróqueo humeral y la cavidad sigmoidea mayor. Esta articulación es de tipo sinovial troquial. La tercera articulación es la que se da entre la cabeza del radio y el cúbito. Esta es la articulación radiocubital proximal, que es una articulación sinovial de tipo trocoide. Osteología del carpo, metacarpo y falanges. El carpo es un hueso correspondiente a la mano. Se divide en 8. En la parte proximal encontramos el escafoides, el semilunar, piramidal y pisiforme. En la fila distal encontramos el trapecio, el trapezoide grande y ganchoso. Cada hueso se articula con los huesos adyacentes y está sólidamente unido por uniones ligamentosas.
Metacarpo. Hueso correspondiente a la mano. Se divide en 5. Son delgados y ligeramente alargados y ocupan toda la palma de la mano. Son el puente entre el carpo y las falanges. Falanges. Son huesos largos de la mano. Existen 14 en cada mano, con 3 falanges en cada dedo. Miología. Músculo abductor breve del pulgar. Su origen se encuentra en el retináculo flexor, que es una banda fibrosa, y en el tubérculo del escafoide. Músculo flexor breve del pulgar. Su origen se encuentra en el retináculo flexor, trapecio y trapezoide. Abductor del quinto dedo. Realiza una abducción. Su origen se encuentra en el retináculo flexor y en el hueso pisiforme del carpo. Flexor breve del quinto dedo. Realiza la flexión. Su origen se encuentra en el retináculo flexor y en el gancho del ganchoso. Artrología. Articulación radioulnar. Es de tipo condilia. Articulación radiocarpiana. Hipocondilia. Soporta la mayor cantidad de cargas en pronación máxima e inclinación cubital. Articulación interfalángicas. Articulación tipo troclear. Articulación metacarpofalángica. Es tipo condilia. Permite el movimiento de flexión, extensión, abducción y aducción. Fisiología de la cadera, la cual está compuesta con la pelvis, que a la vez está conformada principalmente por 2 huesos coxales, los que son grandes y planos, y que están divididos en otros 3 huesos que lo conforman, el ilión, el isquión y por último, el pubis. A la izquierda vemos una pelvis masculina y a la derecha una pelvis femenina. En el caso de la derecha, destaca el espacio que necesita la mujer durante la etapa de gestación o embarazo. Hay que decir que entre estos 3 huesos se conforma el acetáculo, que es la cavidad donde se conecta la pelvis con el fémur. Además, la cadera posee la estructura del coxis, que se ubica en la zona posterior de esta, estando unido a la región sacra de la columna vertebral. Este hueso se caracteriza por ser pequeño y, a la hora de experimentar una lesión, afecta a todo movimiento de la región sacra, incluso lumbar del ser humano. En la etiología de la cadera, pelvis y coxis, hay que mencionar que en el caso de la pelvis varían en el tamaño de los músculos. Encontramos los músculos elevadores del ano, específicamente sus porciones, pubococcígeo y iliococcígeo, que tal como sus nombres lo mencionan, sus orígenes son en el pubis y su inserción es en el coxis, y desde el ilión hasta el coxis. La pelvis también tiene músculos como músculo coccígeo o isquiococcígeo, músculo piriforme. Además de esto están los músculos del interexterno del ano, entre otros. Además, se deben mencionar los músculos como el músculo ilíaco, que es la porción lateral del iliopsoas, que nos permite la flexión del muslo. El músculo iliopsoas es el músculo flexor del muslo, se le conoce como el músculo más potente de los músculos flexores de la cadera. Por último, el músculo psoas mayor, el cual nos permite elevar nuestras piernas. Por último, artrología de la cadera, pelvis y coxis, se destacan en el número 1, la sínfisis púbica, que es una articulación sin artrosis, o sea que no tiene movimiento. Articulación sacrococcígea, que también, al igual que la anterior sínfisis púbica, es sin artrosis. En el caso del número 3, la articulación sacroiliaca también es sin artrosis. Finalmente, en el número 4 está la articulación coxofemoral, o mejor conocida como la articulación de la cadera, la cual se caracteriza por ser la única articulación de la zona de la cadera que es diartrosis, o sea que permite cierto rango de movimiento. También hay que destacar que esta es la unión entre la cadera y el fémur. Etiología: es un hueso largo y par, el cual se ubica en la zona del muslo y se caracteriza por ser el más largo y pesado del cuerpo. Este hueso consta de un cuerpo o diáfisis y 2 extremos, proximal y distal, un cuello y 2 troncánteres, mayor y menor. En el caso de la miología, antes que todo se debe mencionar que el fémur posee muchas inserciones y orígenes de músculos a lo largo de su estructura. Tiene músculos que hacen la función de extender la rodilla, como lo son, por ejemplo, los vastos laterales, mediales e intermedios. El músculo articular de la rodilla, teniendo esto su origen en el fémur, y por otro lado el iliopsoas o el psoas ilíaco, el cual tiene su inserción en este hueso. En el caso de la artrología, hay 2 articulaciones. Por un lado, la articulación de la cadera, mejor conocida como articulación coxofemoral, la cual está clasificada como diartrosis, debido a que permite un gran rango de movimiento en relación a los miembros inferiores del ser humano, específicamente clasificada como enartrosis o segmento esfera, debido a que la conexión entre la cadera y fémur posee una forma redondeada o esfera. Por otro lado, está la articulación de la rodilla, la cual está clasificada como diartrosis, más específicamente como troclear
o segmento polea, debido a que cumple con los movimientos de flexión y extensión de la rodilla. En el caso de las lesiones hablaremos principalmente de las fracturas femorales. Por ejemplo, fractura transcortical del cuello femoral, que se ubica en la mitad del cuello. Hay que destacar que el cuello es la zona más estrecha y débil del fémur. Además, queda a un marcado ángulo de la línea de carga de peso. Segundo, la fractura intertroncanterea, que también se ubica en la mitad del cuello. En el caso de la última, que sería la fractura espiral, ocurre en el cuerpo del fémur. Se produce una fractura minuta, que es una fractura en varios fragmentos. Ocurre en deportes como el esquí o escalada, o en accidentes de vehículo de motor o traumatismo directo. Osteología de la rótula o patela. Es un hueso sesamoideo. Tiene una forma triangular. Una de las funciones de este hueso es cambiar los vectores de fuerza, es decir, va a cambiar la dirección y la magnitud de la fuerza. Miología. Músculo tensor de la fascia lata. Se origina en la espina ilíaca. Este músculo mantiene la estabilidad lateral de la rodilla. Músculo sartorio. Cumple el rol de flexor en la articulación de la rodilla. Músculo recto femoral. Está situado en la parte anterior del cuádriceps. Realiza la extensión de la rodilla. Músculo vasto lateral. Es el mayor músculo de los vastos. En la porción distal, las fibras terminan en un tendón que va a parar en el borde lateral de la rótula, fusionándose con los tendones del cuádriceps. Músculo vasto medial. Actúa de manera coordinada con algunas porciones del cuádriceps. La función de la extensión de la pierna. Sus fibras se parecen a las del vasto lateral. Músculo más voluminoso del cuerpo. Está todo el peso del cuerpo. Nos permite caminar, correr, sentarnos y andar. Artrología. Articulación de la rodilla. Consta de dos articulaciones que funcionan de la misma manera. Por un lado anterior está la articulación troclear femoral. Esta se une con la patela, la articulación patelofemoral. Y encontramos la articulación femorotibial, también troclear. Realiza extensión y flexión. Tibia es el hueso más voluminoso de la pierna, es par y asimétrico, hueso largo, prismático con 3 caras. Artrología. La tibia junto al fémur forman la articulación de la rodilla. La tibia con el astrágalo forman junto con el peroné la articulación del tobillo. Miología. Tibial anterior. Su origen. En los 2 tercios proximales de la cara externa de la tibia, forma un tendón largo en el tercio medio. Inserción en la cara plantar de la primera cuña y la base del metatarsiano, rodeando al escafoide. También tenemos al tibial posterior. Su origen en la mitad de la cara posterior de la tibia, membrana interósea, y llega a la parte inferior de la tibia. Su inserción en el escafoides se cruza en su inserción con el músculo peroneo lateral largo, produciendo un estribo como elemento sustentador de los arcos plantares. También tenemos el flexor común de los dedos. También tenemos el sóleo. Su origen debajo de la línea oblicua posterior de la tibia, cabeza del peroné, y en el tercio proximal posterior del peroné. Su inserción en la cara profunda del tendón del músculo tríceps. Tríceps sural. Origen en la parte posterior del condilo femoral externo. Inserción en la cara profunda del tendón del músculo tríceps en el calcáneo. Y para finalizar, tenemos el tríceps sural gastrocnemio. Su origen interno en la cara posterior superior del condilo femoral interno y el externo en la cara posterior superior del condilo femoral externo. Peroné. Osteología. Hueso delgado, largo, par y asimétrico, lateral a la tibia, en sus 2 extremidades, superior e inferior. Artrología. Articulación peroneotibial, proximal. Diartrosis, articulación plana que une cápsulas y ligamentos. La tibia junto al peroné forman la articulación tibio-peronea superior e inferior. Miología. Extensor largo común de los dedos. Su origen en la tuberosidad externa de la tibia, en los 3/4 superiores de la cresta anterior del peroné y membrana interósea. Todos estos tendones terminan en la aponeurosis dorsal del dedo respectivo, asociándose a los tendones del músculo extensor corto. También tenemos el peroneo anterior. Su origen e inserción son en el tendón que va al 5.º dedo. Tenemos también el extensor largo del primer dedo. Origen en la cara lateral de la pierna, en la mitad de la cara interna del peroné, y su inserción a la altura de la articulación metatarsofalangica. Peroneo lateral largo. Su origen en la tuberosidad externa de la tibia y en la cabeza del peroné. Su inserción en la cara plantar de la primera cuña y del primer metatarsiano. Para finalizar, tenemos el peroneo lateral corto. Su origen en el tercio medio de la cara externa del peroné. Tarso, metatarso y falanges. Osteología. El tarso corresponde a 7 huesos.
ostalo o astrágalo, calcáneo, navicular o escafoides, cuboides, y por delante encontramos 3 huesos, cuña o cuneiforme, medial, intermedia y lateral. Metatarso. Se compone de 5 huesos metatarsianos. Estos son huesos largos formados por un cuerpo prismático triangular con 3 caras. Falanges. Tal como en la mano, cada dedo tiene 3 falanges. Miología. Músculo flexor de los dedos. Este músculo flexiona los 4 dedos laterales, participa en la fase de agarre al suelo durante la marcha y en el impulso del cuerpo hacia adelante al levantar los dedos de los pies al final de la fase de apoyo. Se origina en la tibia. Músculo tibial posterior. Se origina en las superficies adyacentes de la tibia y la fíbula. Invierte y flexiona el pie en sentido plantar, o sea, una extensión del pie. Artrología. Articulación del tobillo. Articulación tipo troclear. Esta realiza flexión y extensión. Es de tipo sinovial. Engloba el astrágalo del pie y a la fíbula. Articulación tarso-metatarsianas. Articulaciones planas que permiten movimientos limitados de deslizamiento. Junto con la articulación tarsal transversa participan en la pronación y supinación del pie. Articulaciones metatarsofalángicas. Son articulaciones sinoviales, permiten la extensión, flexión, abducción, aducción, rotación y circunducción limitada. Articulaciones interfalángicas, tipo bisagra, que permiten flexión y extensión. Articulaciones intertarsianas, articulaciones sinoviales que existen entre los diferentes huesos del tarso. Invierten, vierten, supinan y pronan el pie.